La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Nos aproximamos ya al final del año y en esta Navidad, pues con todo el cariño a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, una feliz Navidad, un próspero año 2024. Realmente estamos ya llegando a los últimos días de este año, pero la idea es que cerremos el año con algunos balances, cómo está la actividad económica en Colombia a nivel internacional. E iniciamos con el Banco Central Europeo, que el banco básicamente mantuvo las tasas de interés inalteradas. Eso es por lo menos un indicador que para el año 2024 por lo menos se va a mantener esas tasas de interés que tiene el Banco Central en Europa. Y desde luego la tendencia es que los bancos empiecen a bajar las tasas de interés en el 2024. El 2,4%, que es lo que está básicamente actualmente la tasa de interés en la Unión Europea, y que se empiece pues desde luego un descenso, especialmente para promover la reactivación económica. Como lo hemos analizado acá, realmente la tasa de interés sí tiene un efecto en el manejo monetario. En la medida que sube la tasa de interés, pues suben los costos para los empresarios, para las familias y para el mismo Estado que toma la deuda. De tal manera que la inflación no se puede controlar solamente con la subida de las tasas de interés, sino que por el contrario, lo ha reconocido, la experiencia del mundo lo ha reconocido, que deben es tratar de buscar dónde están las causas, y las causas están en el incremento del precio del petróleo, los commodities, todo lo que tiene que ver con el carbón, con el níquel, todas las materias primas, obviamente el impacto que este año 2023 ha registrado la guerra de Ucrania-Rusia, el impacto también posterior de la invasión y de la toma de Israel y todo lo que tiene que ver con la destrucción de este grupo terrorista que es el grupo Hamas. Eso ha impactado sin lugar a duda la oferta mundial de alimentos, la oferta mundial también de bienes y servicios, y eso ha generado pues unos procesos inflacionarios naturalmente. Y desde luego entonces ya los bancos empiezan a hacer este ajuste. El Banco Central Europeo no sube la tasa de interés, la mantiene en sus niveles. Igualmente esa decisión la toma la Reserva Federal de los Estados Unidos, que mantiene la tasa entre 5.25 y 5.50, y eso permite, con el anuncio de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Monetaria, la Fed, que indica que ya para el año 2024 iniciará un descenso de las tasas de interés, que ellos desean que pues siga bajando la inflación, ha tenido un comportamiento aceptable, y que si se establece ese nivel en el 2%, que es la meta que tiene la Fed, pues ellos tomarán la decisión de seguir con esa política monetaria distinta a la que implementaron en el año 2022, 2023. Eso permitirá unos ajustes importantes. Pero tenemos hoy a Jimena Charri desde Los Ángeles, California, que nos acompaña hoy para hacer unos comentarios, pero obviamente antes le damos la bienvenida a Alejandro Velandia a Panorama Económico. Alejandro, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando precisamente hoy, cerrando año, puesto que es el último programa en Panorama Económico, estamos mirando obviamente qué sucedió a nivel mundial, qué ha sucedido más adelante en Panorama Nacional, cuál es el balance para Colombia, cuál es el balance para el mundo. Vemos que, por ejemplo, para Estados Unidos miramos el tema de la política internacional, cuáles fueron los movimientos positivos por parte de la administración de Biden, cuáles fueron los negativos, qué pasó con Europa, la gestión política, económica. Y dentro de esto que venimos hablando, miramos que los países que tuvieron una baja inflación son los países que más diversificada tienen su economía. Mirábamos el caso de muchos países asiáticos, ¿no? Miramos que hoy en día los países de moda, mirábamos que era Singapur, Irlanda, puesto que son países que tienen una tributación muy baja, son países que tienen incentivo a la inversión, al desarrollo y a incrementar precisamente todos los sectores de la economía que son tan importantes. También miramos otros fuertes
que transforman materias primas, que no le han dicho que no a sus materias primas, que es su principal fuente de ingreso, por ejemplo el caso de Noruega, que es un caso a resaltar a nivel global, el caso también de Qatar, un gran proveedor de gas a nivel internacional, Emiratos Árabes y grandes países del Golfo Pérsico también como Arabia Saudita, que está teniendo la senda de desarrollo y la quieren copiar que tuvo Emiratos Árabes Unidos. Están teniendo muchos cambios de transformación a nivel político, económico, porque Arabia Saudita, el reino, quiere hacer transformación a través de todo ese dinero que está entrando y diversificar su economía. Igualmente en Brasil bajó a 11,75 la tasa de interés del Banco Central de Brasil. Es interesante porque ya le digo, los bancos han venido tomando esta alternativa de bajar la tasa de interés, teniendo en cuenta que ya hay unos indicadores positivos en las economías de sus respectivos países. Como les comentaba hace unos segundos, pues vamos a tener también hoy el comentario de Jimena, ya desde Los Ángeles, cómo ve esas medidas que está tomando el presidente de Argentina, que para unos son positivas, para otros no. Aquí se trata en el panorama económico de analizar de manera objetiva. Ojalá a Argentina le vaya bien, porque si a Argentina no le va bien, pues eso impacta al resto de países de América Latina. Y como lo hemos expresado, a veces las medidas de ajuste son tan fuertes que generan explosión social o pues obviamente protestas naturalmente, y la población en la medida en que pierde algunas situaciones especiales, algunos ingresos o por lo menos mejora su calidad de vida, pues naturalmente hay reacciones en todos los países. Aquí lo hemos vivido en Colombia, lo hemos vivido también en Perú, en fin, inestabilidad política en Chile. En todos los países, independientemente de su sistema político que tengan en ese momento, pues hay protestas porque la sociedad tiene el derecho legítimo a expresarse. Escuchemos este análisis de Jimena ya desde Los Ángeles, California. Bienvenida a Panorama Económico, Jimena. Muy buena tarde. Buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Bueno, les cuento, en Los Ángeles estamos nuevamente con calor, estamos el día de hoy y lo estaremos este fin de semana en los 23 grados y tendremos máximas de 25 grados. Doctor y oyentes, bueno, una noticia para analizar, considero yo, en el programa el día de hoy, son las medidas que anunció el ministro de Economía del gobierno de la Argentina. Medidas que han sido, desde luego, muy, dijéramos, polémicas. Entre ellas, pues la primera de estas es que no se renovarán los contratos laborales del Estado, que tengan una duración de menos de un año. También dice el ministro que el objetivo de esta medida es terminar con una práctica habitual vinculada a incorporar a familiares y amigos del Estado. La segunda es que se suspenderá la pauta oficial del gobierno por un año. Dice el ministro que se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta y que no hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener estas pautas con plata de los contribuyentes. Otra medida es que se reducen los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto, dice el ministro, implicará una reducción del 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos totales que hay en el Estado. La otra medida es que se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. Dice el ministro que recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos para hacer política. Otra medida es que no habrá licitaciones nuevas por parte del Estado de la obra pública. Dice el ministro que no hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios. Otra medida es que se reducirán los subsidios a la energía y al transporte. Dice el ministro que como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que los pagan o se pagan con la inflación. También explicó que el sistema de transporte que beneficiaba al AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, es un acto de profunda discriminación. Por ello, pues considera esta medida bien importante de llevar a cabo. También dice que se mantendrán los planes para potenciar el trabajo de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de 2023. Dice que no habrá intermediarios como en los casos de los planes sociales con una asignación universal por hijo o hija y también el plan alimentar. Por último dice que se
sincerará el tipo de cambio oficial, que va a pasar a valer 800 pesos por dólar, lo que implica una devaluación de más del 50%. Dice el ministro que esto es para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. En forma complementaria y hasta después de la emergencia, se aumentará el impuesto a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Se reemplazará el sistema de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. En este punto es importante decir que el ministro se mantiene en decir que es una dura advertencia acerca del impacto de estas medidas en los próximos meses. Dice que estamos heredando una inflación reprimida a consecuencia del rezago de una política monetaria ultra expansiva y de los controles de precios. Vamos a estar en unos meses muy difíciles, peor que antes, en términos de inflación. Pero en términos prácticos, es preferible una verdad incómoda que una mentira confortable. Se duplicará el plan de ayudas en un 50% de la tarjeta de alimentar. Recordemos que Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo que recibía con satisfacción estas medidas y agrega que son decisivas para enfrentar los grandes desafíos que tiene Argentina en materia económica. Dice también que es importante que estas medidas serán importantes para una restauración de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico de la Argentina. Entonces quiero preguntarles, Alejandro, y a usted, doctor, ¿qué opinan de estas medidas si hiciéramos un comparativo con el caso Colombia? ¿Qué pasaría en Colombia si tomáramos medidas como estas? Muy bien, Jimena. Pues obviamente hay preguntas para todos los enfoques. Iniciamos con Alejandro. ¿Qué respuesta tiene a estas preguntas que hace Jimena? Sí, hay que mirar algo que es muy importante, y voy a anclar unos datos precisamente de inflación para que nos den un norte. Miramos que la inflación de Argentina pasó de 143 a 161%. Obviamente, como lo dijo el presidente Javier Milei, el país que había recogido está en cuidados intensivos, ¿no? Recordemos que la deuda de Argentina tiene unos niveles desproporcionados, el gasto público tiene unos niveles desproporcionados. Le toca venir a hacer cortafuegos, le toca venir a sanear las finanzas públicas desde la estructura. Desde la estructura quiere decir desde el modelo de gasto que ha tenido, el asistencialismo que no va al salvamento ni al desarrollo. Digo al salvamento, ¿por qué? Porque si bien es cierto que un país puede pasar por muchas crisis económicas y es importante que se le ayude a la gente de forma estacional, esta ayuda no puede ser perpetua porque la economía funciona a través de la producción. Y pues es el sistema productivo, todos en una sociedad, todos los sectores, todas las clases sociales, los que tienen que ayudar a que el país sea sostenible, tenga una producción para que todos aporten y obviamente todos reciban, ¿sí? Que es lo lógico y es lo que se debe buscar en un país desarrollado y con conciencia y viabilidad, precisamente para que todos sus indicadores sean productivos. Recordemos, Argentina pasa de 143 a 161. En el caso de Brasil, la inflación pasa del 4,82 al 4,68%, disminuye levemente. En el caso de la zona euro, pasa del 2,9% su inflación al 2,4%. En el caso de Alemania pasa del 3,8 al 3,2. En el caso de la India, que es una de las 5 economías ya más importantes del mundo, pasa del 4,87, esta sube al 5,55%. En el caso de Rusia, del 6,7 al 7,5, Arabia Saudita, que mantiene su inflación baja, desde hace mucho tiempo pasa su inflación del 1,6 al 1,7%. Y Arabia Saudita, recordemos que es el mayor exportador de energía del mundo, esto a través de petróleo y gas. En el caso de los Estados Unidos, la inflación baja levemente y pasa del 3,2 al 3,1%. Si bien es cierto que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que por ahora no subiría la inflación, ya terminamos el año, no subiría la tasa de interés, del 5,50%, en donde quedó. Estamos esperando qué pasa precisamente con los indicadores, pero obviamente haber bajado una décima pues nos quiere decir algo que no es muy fuerte,
pero pues que ya no mantiene a Estados Unidos en esos niveles que lo llegó a tener del 9.1% de inflación, ¿no? Ya economía desbordada. Esto para una economía tan desarrollada como la de Estados Unidos. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial que es muy grande, pues obviamente también tiene muchos sectores que son competitivos, que son muy fuertes en Estados Unidos, y su mayor fuerza, que recordémoslo, es el dólar. Que recordemos, el dólar pues es un activo, una moneda y una materia prima, podríamos decirlo, que es tan necesaria a nivel global que por eso Estados Unidos se da el permiso de emitir de forma a veces con unos buenos volúmenes, porque recordemos que se usa es la mayor moneda por transabilidad y también la mayor por reserva a nivel de activos a nivel global para muchos bancos centrales, inversionistas privados y públicos. Miramos que la inflación del Reino Unido pasa también del 6.7 al 4.6. Esto es un alivio para el Reino Unido porque estaban mirando que pues tenían esta emergencia, y en el caso de en Asia, miramos por ejemplo países como Corea del Sur, pasa del 3.8 al 3.3%. Sí, vamos a ver, Jimena, cómo, ya le digo, los resultados, ojalá se pueda salir de las crisis, porque realmente toda América Latina, la importancia sería la asociación de la producción de materias primas y la transformación de las materias primas con integración horizontal y vertical, o sea, que todos los países pudiéramos participar, unos con las especialidades que tenemos para transformar materia prima. En Brasil podríamos transformar la petroquímica, en Venezuela o en Colombia, carboquímica, en fin, y eso exportarlo con mayor valor agregado y tener mayores ingresos, mayores divisas. Ese es el reto que tiene Argentina y todos los países, y eso generaría pues naturalmente un fortalecimiento de cada una de nuestras economías. Esta es una visión latinoamericanista, o sea, cómo poder sumar esfuerzos. Lo que no tienen otros países como la Unión Europea lo tenemos nosotros, debemos transformarlo, valor agregado, exportarlo con una, pues obviamente una fortaleza más grande, porque si exportamos como bloque y establecemos precios como bloque latinoamericano, pues no estamos dependiendo de la fluctuación de precios de los commodities, porque naturalmente los oligopolios, los compradores, pues juegan con los pequeños países productores de materias primas y les imponen o les hacen jugadas de precios dentro de ese mercado internacional de futuros. Esa es una de las primeras cosas. Lo otro, pues obviamente Javier Milei fue militante del kirchnerismo en el 2015. Cuando uno revisa la historia económica, él hacía parte de los equipos económicos del kirchnerismo. O sea, eso es bueno porque es como una especie de revisar lo que se hizo en el pasado, que él estuvo al lado de esos equipos del presidente de su época, y desde luego, pues obviamente él reconoce ahora que hay que tomar otras medidas. Eso es normal y eso es positivo en los seres humanos, que tomen nuevas decisiones, que tomen nuevos caminos, que después de que él participó en esos gobiernos, pues toma otro camino y toma otra alternativa, porque esos gobiernos tomaron esas medidas económicas, que algunas fueron buenas, otras no dieron resultado y otras tienen al país en este momento de inflación. Entonces, eso es uno. Segundo, es que establece, como lo dice Jimena, mantiene la tarjeta porque no hay de otra, la tarjeta de alimentación. O sea, lo primero que tiene que garantizarse a la gente es la alimentación. Si una persona no se alimenta, se muere. Claro. Entonces, eso es básico, independientemente del factor social. La tarjeta que está dando, que es un subsidio. Es un subsidio. Es correcto, pero precisamente cuando uno va a llevar los, cuando uno va a llevar los subsidios de forma permanente, como digo, estacionalmente, profesor Luis Alberto, eso es quebrar una economía. Y eso es obviamente lo que hace el populismo. ¿Un populista qué hace? Pues hablar de pan y circo, pero obviamente lo que él dijo me pareció muy sabio en su posesión, que él dijo: el país está roto, las finanzas están rotas y el país está en problemas económicos. Dinero no hay. Entonces, precisamente lo que tiene que hacer, profesor Luis Alberto, sea para una persona, un país, una empresa, cuando tiene las economías quebradas, cuando los gastos superan a los ingresos, o cuando no hay productividad en el caso del asistencialismo, porque obviamente si estamos de acuerdo que a los seres humanos se les debe ayudar, también hay que ayudarlos a que produzcan, a que sean rentables, a que sean prósperos y a que tengan precisamente inteligencia financiera, inteligencia operativa para que se puedan desarrollar en la sociedad. Porque recordemos que todas las funciones de la economía son de complementación. Unos tienen el dinero, otros tienen la producción, otros tienen las materias primas, pero tratando de hacer una complementación con lo que venía hablando mi estimado colega, es importante, y eso es interesante, lo hemos hablado en muchos programas, que la transformación de las materias primas se haga en estos países,
se haga transferencia tecnológica. Por ejemplo, si nosotros contratamos con China hacer el metro en Colombia, que precisamente con el desarrollo de esa construcción del metro nos hagan transferencia tecnológica, ¿sí? Y no tengamos que estar llamando cada rato a los chinos o para que nos vendan un vagón o para que nos vendan los materiales o para el mantenimiento o para esta serie de cosas. Así lo mismo con otras industrias. Entonces es importante y eso es lo que han hecho los países que se han desarrollado. Mirábamos, por ejemplo, el caso de Irlanda. El caso de Irlanda tiene otra felicitación este año, entre el año pasado y este año, porque imagínense que si bien es cierto que Estados Unidos se puso en alerta con el tema de los semiconductores y los chips, porque dependía gran parte de Corea, de Taiwán y otros países, gran parte de la producción de alta tecnología en chips no era salida de Estados Unidos, salida era de Corea, con esta compañía que se llama TSMC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Irlanda también, en Europa también hicieron su modelo de contingencia y la fábrica la están haciendo en Irlanda. ¿Pero por qué la están haciendo en Irlanda? Por las condiciones impositivas que tienen tan favorables. Entonces Irlanda va a ser el eje también en Europa de esta tecnología que es tan vital en el tema de suministros, que recordemos sufrió precisamente el mundo por el tema de la para después de la pandemia. Entonces el tema de suministros en el tema de chips fue muy fuerte a nivel global. Pero revisando también la inflación de los países de América, mirábamos que Venezuela es el primero y sigue como primero, pasa del 3,16 al 2,83 de inflación, 316% al 283. Recordamos que Argentina queda en 161, Cuba en 34,13, Haití en 22,8 y le sigue Colombia, que está dentro de esta cola, obviamente después de Cuba y Haití. Colombia sigue con el 10,15%. Si bien es cierto que la inflación bajó levemente del 10,48, pasó al 10,15%. Nicaragua ya le sigue con 5,65%. Y los países con menos inflación de América, Costa Rica tiene inflación negativa de menos el 1,65%, Ecuador sigue con 1,53% y Bolivia con 1,59%. Perfecto. No, estos elementos son claves. Como les estábamos comentando, la idea es que se logren alternativas, salidas, en la medida en que los países producen más, exportan más, pues tienen una estabilidad económica mucho más sólida. Esa es una, ¿no? Ese es el objetivo. Y la otra, que es importante citarlo, el manejo fiscal de los gobiernos. O sea, gobiernos que no sean derrochadores ni despilfarradores, ¿no? Entonces, seguimos en este análisis, pues Venezuela, este año también uno de los factores importantes es la migración. Hemos tenido migración de todo el área centroamericana, el tapón, todo lo que tiene que ver por el Urabá, todo ese flujo de personas que se van porque no encuentran oportunidades económicas en sus respectivos países. Esa es la esencia de todo este proceso que se está viviendo, de miles y miles de personas que tienen que viajar o buscar salida o llegada a Estados Unidos para conseguir alguna alternativa laboral o alguna fórmula para un proyecto de vida. Entonces, este trabajo que hace la Universidad del Rosario sobre el tema migratorio establece que evidentemente sí ha afectado el tema de migración a Colombia, el tema de venezolano, claro, porque desde luego pues hay una presión laboral adicional y pues eso lleva necesariamente en algunas ocasiones a desconocerse la mano de obra colombiana, a dársele preferencia a la mano de obra extranjera, porque es más barata, porque no se le legaliza, no está realmente formalizada, no pueden cobrar toda la seguridad social, en fin, porque no están con los respectivos documentos en línea. Entonces eso hace que tengamos una competencia desleal de la mano de obra, tanto de aquí de Colombia como de Venezuela, y desde luego el estudio que hace esta investigadora de la Universidad del Rosario plantea a Andrea Salazar que evidentemente hay efectos negativos para el caso colombiano en materia de la migración que hemos recibido. Otros analistas, investigadores, por ejemplo, de ANIF, han planteado que también cuando llega mano de obra altamente calificada, pues es un aporte para la economía de cada país. O sea, cuando llegan científicos de otro país que son migrantes también, porque hay migrantes de todos los niveles académicos, que estos científicos pues obviamente sí aportan a la productividad de un país porque llegan a trabajar o en economía
Ecopetrol, muchos expertos técnicos de alto nivel que trabajaron en PDVSA en su momento, se han vinculado a empresas colombianas de petróleo o a la misma Ecopetrol, y hay una transferencia de tecnología importante y de conocimiento. Entonces hay que, digamos, separar esos dos campos. Y otro campo que es la población que evidentemente no tiene una formación académica suficiente o intermedia, que compite y obviamente afecta, digamos, las condiciones laborales de Colombia. Esas es como las conclusiones de este estudio, que hoy lo comentamos aquí en Panorama Económico, porque es parte de lo que ha vivido Colombia en este 2023, en este mini balance que estamos haciendo hoy en Panorama Económico en La Voz del Derecho. Y hay otra cosa importante de eso que hablaba mi estimado colega, el tema de las migraciones de calidad y que generen valor. Pero mire que, profesor Luis Alberto, hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el tema de los empíricos, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar un tema que es reciente, el creador de WhatsApp. El creador de WhatsApp es un ucraniano que se fue a Estados Unidos, le tocó trapear pisos, le tocó oficios varios. Creo que él no pasó por la universidad, pero fue uno de los desarrolladores de la aplicación de las más importantes del mundo, ¿no? WhatsApp. Recordemos que WhatsApp lo compró Facebook por $19.000 millones. A él, mal contados, creo que le tocaron como 8.500, 9.000 millones de dólares. ¿Sí? La capitalización bursátil en este momento de él puede estar más o menos en los 14.000 millones de dólares, puede estar rondando por ahí o más alta. Más sin embargo, muchos le decían: ¿usted por qué le vendió WhatsApp a Facebook? Si por utilidad y necesidad es más importante WhatsApp que el mismo Facebook. Entonces ahí es donde está el tema, porque es que científicos hay muchos, gente inteligente de pronto hay mucha, pero que den con las personas indicadas, que le ayuden a preservar un activo, un valor, y que le ayuden a generar una visión futuro es fundamental. Para eso existen, por ejemplo, los fondos de inversión, que tienen un equipo, hacen su proyección, hacen el fortalecimiento. Eso mismo le pasó a Facebook con Mark Zuckerberg, que es su creador. Llegó un fondo de inversión y los supo desarrollar, porque de pronto hay tipos más inteligentes y más genios que Mark Zuckerberg. Lo que pasa es que contó precisamente con ese andamiaje que es muy poderoso para poder volver de Facebook una empresa muy grande a nivel mundial. Miramos el caso de Facebook, que compró WhatsApp, compró Instagram y ha comprado otras aplicaciones. Gracias a eso se ha logrado fortalecer y hoy es una de las compañías más valoradas del mercado por bursatilidad. Miramos que de las empresas más valiosas en el mundo por bursatilidad, hablo del valor de sus acciones en el mercado, y en el conjunto de ellas hacen de las empresas más valiosas del mundo. En esos casos está Apple, que es de tecnología, que recordemos vende celulares, está en el tema de aplicaciones, está Amazon, está Google, está esta nueva compañía que pues no es nueva en sí, pero en los últimos meses ha ganado mucho valor, que es también de semiconductores y de microchips. En este momento se me va el nombre, no me acuerdo si era Nvidia o era, otra compañía, pero son muy importantes. Y estos casos de revelación, profesor Luis Alberto, son personas que no tenían nada, como en el caso de Han Kuo, que era el dueño de WhatsApp, y que de un momento a otro llegó a tener 8.500 y 9.000 millones de dólares. Pero mire que es muy importante, porque una cosa que hay que aplaudir de Estados Unidos es que motiva e incentiva mucho a las nuevas ideas, a los que trabajan por ellas, y pues no por nada es el país que más inventos ha generado, por ejemplo, en el tema de tecnología. Es uno de los países revelación. Miramos que el smartphone lo revolucionó precisamente Steve Jobs, ¿no?, de Apple. Y otro tema también importante, que cada año, y sobre todo a final de diciembre, todos los gobiernos discuten el salario mínimo para el año entrante, el 2024. Nosotros hemos comentado acá que el salario mínimo depende de la inflación del año pasado, del año 2023, la inflación proyectada 2024 y la productividad. Entonces, cuando un país no tiene crecimiento económico, sino por el contrario está cayendo su producción, pues obviamente cae la productividad, porque si usted está produciendo menos, no está incrementando. Vende menos, y no está incrementando su productividad. Los productividad ingresos es producir más, por ejemplo, más café, más cacao, para ser muy prácticos y con un ejemplo muy sencillo. O sea, la producción agropecuaria cae y obviamente no pueden incrementarse los salarios por encima de la productividad, porque no está produciendo más. No sería lógico, ¿no? No es lógico. Entonces, esos son los factores objetivos
motivos de la situación del salario. Se está planteando por distintos centros de investigación, por Fedesarrollo, por el mismo Centro de Estudios de ANIF, en fin, que no puede pasar unos del 10, del 11%, otros dan máximo que el salario mínimo suba hasta el 12%, o sea, un poquito, 2 puntos por encima de la inflación y que no puede ser más, porque obviamente se rompe ese equilibrio de generar empleo, porque hay una teoría que el incremento del salario beneficia a las personas que están sindicalizadas, a las personas que están formalizadas, pero a esa gran masa de informales que no tienen ni siquiera ganan el salario mínimo, pues son perjudicados porque nunca van a llegar al empleo formal, porque cada vez más se va a generar menos empleo formal si los costos laborales se incrementan demasiado. Entonces, ese es el punto de equilibrio que hay que buscar básicamente. Otro tema es el tema de la indexación, o sea que desvincular, indexar quiere decir vincular al salario mínimo, por ejemplo, el costo de una multa de transporte, o sea, una fotomulta. Si está vinculado al salario mínimo, entonces todo el mundo dice, subió el salario mínimo y todos los servicios que presta el Estado y las multas que hay que pagar y todo lo que esté indexado con el salario mínimo, tenemos que subir el mismo porcentaje, esas multas. La ministra está diciendo que más de 100 servicios serán desindexados, o sea, desvinculados del salario mínimo y que se subirá solamente 2 o 3 puntos o 4 puntos, porque ayuda para que se ve menos costos para el usuario. Claro. Y eso también ayuda a frenar la inflación. Claro, y debería estar congelado más bien porque no hay necesidad de subirle. Pero si les da mucho frío. En ese aspecto. Congelado. No. Pero en ese aspecto será positivo. ¿Por qué? Porque no va atado al salario. Pero hay otra cosa muy importante, que debería, como el salario el año pasado, ¿usted se acuerda que subió como 3 o 4 puntos por encima de la inflación? Sí, correcto. Así fue, quedó en el 16. 16%. Sí, entonces yo digo, ya que incrementaron de forma considerable el año pasado, este año deberían dejarles lo que subió la inflación, precisamente por lo que estamos hablando. Eso tiene que tener una correlación, porque profesor Luis Alberto, digámosles una cosa a los oyentes y expliquémosles. Si obviamente los salarios van a subir mucho, pues las empresas tienen que subir a los productos igual o más. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente ellos también tienen que cuadrar sus balances, ¿no? Porque si el balance a usted no le cuadra, pues tiene que empezar a despedir gente, o cerrar logísticas, o cerrar oficinas, o cerrar gran parte de la producción, porque obviamente no genera competitividad, y al no generar competitividad, pues obviamente tienen que ajustarse en las finanzas internas de la compañía, ¿no? Sí, es diferente en una etapa de auge económico. Cuando dijéramos hay un auge que estamos creciendo al 5, al 6% al año, el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto de acuerdo a la productividad. Es la sumatoria de productos de bienes y servicios, ese es el PIB nacional, o el PIB sectorial, que es el PIB del sector agropecuario, el PIB del sector industrial, el del sector servicios. Cada sector de esos se mide en la cantidad de bienes y servicios que se producen. Pero hay dos cosas, perdón, para decirlo que no se nos olvide. Hay dos cosas ahí. La productividad de lo que estamos hablando y también algo de lo que hizo, que yo lo aplaudo todo el tiempo, lo que hizo Donald Trump. Porque, profesor Luis Alberto, lo vamos a explicar acá. No es solo que usted venda más y que produzca más, ¿sí? Es también cuánto le queda a usted de esa caja en ganancia de lo que usted trabajó. Porque obviamente si usted tiene, por ejemplo, el caso de Walmart. Walmart es la compañía más grande del mundo. Vende más de $600.000 millones. Pero si la utilidad es el 11%, o sea, si usted va a comparar 11% sobre $600.000 millones en ventas, la verdad tiene una utilidad muy baja. Donde venga una caída muy fuerte, un ciclo económico muy fuerte, una recesión, esa compañía inmediatamente entra en números rojos, ¿sí? Porque precisamente esa utilidad es muy pequeña. Pero mire el caso de Apple. Caso de Apple, por ejemplo, puede estar vendiendo entre 300 y 400 mil millones de dólares, pero ellos facturan utilidades de 40, 50, 60 mil millones de dólares sobre una venta que es mucho menor que la que hace Walmart. Entonces eso también es lo que tiene que mirar, por ejemplo, los gobiernos, tienen que mirar los que toman las decisiones, porque esto es importante. Gracias a eso es que la empresa tiene sostenibilidad futura. Sí, hay muchas actividades en el sector del pensional, por ejemplo, también se tiene en cuenta el salario mínimo para el incremento pensional, el transporte, como decíamos, las multas también que cobra el Ministerio de Hacienda, multas que cobra el Ministerio también de Justicia, que están ancladas al índice de precio. Entonces, desindexar es desvincular de ese índice y poder subir unas tarifas muy pequeñas. Lo mismo las multas que cobra el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, las TIC, también desindexar esas multas que cobran a las operadoras de servicio
de telefonía, por ejemplo, a los servicios como Netflix, en fin, todas esas empresas que prestan tecnología de información y datos, también están, cuando hay multas para ellos, están indexadas al salario mínimo. Entonces, todos estos sectores es lo que está planteando la ministra, de bajar esas tarifas, tanto las multas para el sector educativo, energía, el caso de la Comisión de Regulación de Agua, también el caso de el deporte, en fin, en defensa, en el Ministerio del Interior. Hay muchas actividades económicas que están ligadas a varios ministerios, profesor, donde hay multas porque uno incumplió en alguna de las normas que exige el ministerio y eso todo estaba indexado al salario mínimo. Eso está planteando la ministra, que todas esas actividades hay que eliminar el salario mínimo como incremento en esas multas y colocarlo con un promedio que establecerá el gobierno, un promedio 5 o 6%, la mitad, que sea mucho más económico. Al fin, lo que estaba proponiendo el presidente Gustavo Petro va a quedar esto con respecto a lo que son los grandes salarios de los servidores públicos de las tres ramas. ¿Se va a congelar al fin o ya no? No, eso es un anuncio, pero no conocemos, por lo menos particularmente no tengo tendría que ser oficialmente, un decreto, ¿cierto? Sí, pero toca pues, mirar la legalidad porque realmente no es fácil que un gobierno... No es disminuirle, sino dejarlo congelado, dijo él, o bajarle, o subirle un porcentaje muy bajo. Sí, entonces, pero ese principio universal del derecho a la igualdad es lo complejo, porque todo el mundo pero dice ellos no tienen igualdad, ¿no? Una explicarlo. Una persona que tiene un ingreso como un congresista, 43 millones mensuales, pues no hay derecho a la igualdad en ese caso de que... O muchas otras corporaciones públicas, por ejemplo, donde ganan 40 millones de pesos. Sí, pero hay congresistas, hay aún así congresistas, sin caer en nombres particulares, que están manifestando que ese salario es muy pequeño, que realmente con ese salario no se vive. Realmente quién sabe dónde compran el mercado porque no les alcanza los 43 millones. ¿Dónde viven? Entonces, eso hay congresistas que se han expresado eso, pero es respetable porque también podían arguir o argumentar que pues obviamente le están lesionando un derecho constitucional, que es que a todo el mundo le suben para no perder la capacidad de compra de acuerdo a la inflación. Si ese principio universal que todo el mundo... Pero recordemos que es que esos ingresos son de la contribución. Sí, claro. Igual impuestos. Que, por ejemplo, profesor, no sé si sabe esta información, pero creo que, no sé si estoy bien, pero creo que vi una información donde dice que, por ejemplo, los magistrados de las altas cortes están ganando 50, 60 o más millones de pesos. No, eso hay que verificarlo porque las tres ramas tienen parecidos los rangos, los congresistas, los magistrados y el Poder Ejecutivo. En algunos casos, pero los ministros ganan menos que un magistrado y ganan menos que un congresista. ¿Están por los 20, 22? 22, 24 millones, pero entonces realmente lo que pasa es que las dos ramas, tanto la rama judicial como la rama legislativa, pues tienen altos salarios. Esas son las dos ramas que están más o menos paralelas. Por ejemplo, hay ciertos fiscales que también pero tienen no pueden unos estar por salarios encima muy del Congreso. Entonces están en el orden de 40. Pero creo que los magistrados... Nos toca verificar ese dato, sí, pero creo que está muy por encima de los 45 millones de pesos. Sí, entonces ese tuviéramos un balance. Entonces lo que hacemos control acá es precisamente hablar de qué. Lo que pasa es que como esos dineros vienen es de la contribución, ¿sí? La contribución es de los impuestos. Eso no viene de unas ventas ni de una eficiencia financiera o, por ejemplo, de una eficiencia de negocios o más ingresos por parte del Estado. Si bien estamos de acuerdo, profesor Luis Alberto, que obviamente... personas de la rama pública también tienen que ganar muy bien por su preparación, por todo lo que han estudiado, por su bagaje, por su trayectoria. También es cierto que se debe ganar a través de la contribución de acuerdo a la realidad socioeconómica, ¿no? Que tendría una razón y un punto mayor para poder aprobarse. Miro los casos, precisamente lo que hablábamos, los países nórdicos. Usted ve que en los países nórdicos los servidores públicos van al trabajo en el metro, van a trabajo en el bus, ¿sí me entiende? O sea, ellos entienden allá la concepción de servidor público para lo que está creado, que es servicio al público, ¿no? O sea, no están por encima de la gente, sino están por debajo de la gente para poder mejorar precisamente todos esos servicios públicos. Lo que hablábamos aquí con unos concejales cuando los entrevistamos, yo les pregunté precisamente, ¿ustedes estarían en la disposición de usar los servicios públicos para poder mejorar los servicios que vive el ciudadano del día a día? Eso sería interesante, ¿no? Sí, más que desmejorar es el principio de igualdad, o sea que si un congresista vive en un barrio donde vive la comunidad común y corriente,
pues él ya es consciente de qué necesidades tienen esos barrios, cómo se vive, etcétera, y eso permite. Lo que pasa es que Colombia, ese conflicto armado que vive hace muchos años, más de 50 años, ha distorsionado muchísimo. O sea, uno encuentra concejales de municipios apartados de Colombia con carros blindados y guardaespaldas, y no es porque ellos quieran tener un lujo, porque son personas muy humildes, inclusive no ganan sino 3 salarios mínimos, porque un concejal de un municipio pequeño no gana más de 3 salarios mínimos. Y ahí sí ya es por protección. Sí, ahí es por protección. Entonces, O sea, guerrilla o paramilitares o cualquier grupos actor al de margen de la ley. Exactamente. Entonces, esas construcciones objetivas de lo que está pasando en Colombia, en la Unión Europea no pasa eso. Uno puede transitar por una calle y casos muy excepcionales que coloquen algún artefacto, alguna bomba. Pero usted, ¿por qué cree que es la diferencia entre nosotros y ellos? No, el hecho de los ingresos sí es clave, o sea, que si no se establece una discriminación económica tan profunda, Porque Europa también tuvo mucha violencia, ¿no? que programa inequidad, o sea, se programa la inequidad en la distribución del presupuesto público. Si desde el presupuesto público se establecen unos salarios de la pirámide muy altos y otros muy abajo, pues naturalmente eso genera ya una distorsión muy grande en la sociedad. Eso Porque sí es que expliquémoslo, o sea, el salario mínimo es 1.160.000 pesos, exactamente, ¿no? más subsidio de transporte, 160. Eso, entonces 140, quedan si- 1.300.000. Entonces, si el salario mínimo son 1.300.000 y alguien de corporaciones públicas está ganando 40 millones de pesos, pues obviamente eso no tiene sentido, ¿no? Sí. Un ejemplo es como si en un edificio el administrador gana 20 millones y el que arrienda el apartamento ahí gana 3 millones de pesos. O sea, eso no tiene coherencia ni una correlación asimétrica de lo que debe suceder de acuerdo al mercado natural, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese es, digamos, como el balance que hacemos. Este año, pues naturalmente se subió el precio de la gasolina. El Profesor, y ministro de digámoslo. Hacienda lo ha manifestado en estos días, que ya falta un solo incremento del precio de la gasolina. Es muy duro. Y en reconocimiento a la verdad y a la objetividad, o sea, realmente un gobierno progresista, como se llama, o se autodenomina, o en fin, es el Profesor, perfil ¿usted de este cómo gobierno define progresismo? que sube la gasolina es darse un lapo, porque realmente un gobierno que no quiera subir la gasolina y mantiene el déficit en el fondo de estabilización de los precios del petróleo, pues eso es lo más fácil, no subir el precio de la gasolina, porque naturalmente no generan un impacto social. O sea, el impacto social es que los taxistas han protestado, la gente que utiliza el consumo de la gasolina en los carros es muy alta. La gente que conduce las aplicaciones como Uber y otras. Exactamente, es un costo adicional. Y de otro lado, la lectura de que no se puede tener un precio subsidiado, porque eso termina pagando los impuestos nacionales, o sea, de los bolsillos de todos. Y las dos teorías, la teoría que usted no puede subsidiar a los que tienen, pues, los propietarios de carro y a los vehículos en general, porque ellos realmente, si tuvieron para comprar carros, porque tienen alguna platica. Pero eso es entre comillas, porque Entre hay comillas. muchas personas Sí, será. que tienen un carro que es su medio de trabajo, es su instrumento de vivir, un proyecto de vida. O con el cual transportan a muchas o personas. están afiliados que a una de tienen estas que pagar aplicaciones. por ese servicio, De ¿no? acuerdo. Entonces, eso es relativo, pero ¿Y eso se da hay cuenta que eso es objetivo. eso lo tienen que pagar todos? Entonces, este balance de este año es que todos estamos pagando ese costo de tener una gasolina Todos. internacional de alto precio, y desde luego que eso ha ayudado a incrementar la inflación. Pero es que de manera responsable, a eso me refiero. Todo el mundo dice que un gobierno de una tendencia u otra que sea populista no toma medidas drásticas. Y esta es una medida drástica, subir la gasolina y prepararnos para subir el diésel también el año entrante, porque es otro que está subsidiado. Entonces, realmente, bueno, hay que mirar esa parte positiva, una decisión muy fuerte del gobierno. Y de otro lado, pues desde luego para el año entrante ver cómo el horizonte económico del país, como por ejemplo también la transición energética sigue avanzando. Es necesaria, por lo menos hay un reconocimiento de que se requiere la producción, se requiere no acabar con la producción ni de petróleo, eso lo ha dicho el presidente de Ecopetrol. Pues al interior del gobierno obviamente hay fisuras, no hay un pleno consenso nacional de que todos los ministros piensen igual. Pero el presidente de Ecopetrol, en los audios que hemos pasado aquí en Panorama Económico en todo el año, ha manifestado la intención firme de seguir explorando, de seguir, obviamente, además de ¿Presidente explorar, de Ecopetrol? el presidente de Ecopetrol, de seguir explotando los Pero, pozos profesor, petroleros que hay y también el gas. Pero hasta Ahora bien, hasta donde sabemos, ya no hay para nuevos desarrollos de petróleo y gas, ya no hay. Eso Sí. es importante aclararlo. Sí, ya no hay para nuevos. Hay una argumentación. Y eso es una falla, porque las reservas se caen. Sí, claro. No solo de petróleo y de gas también, pero están diciendo que las reservas, si no se incrementan en el caso del gas, para el 2026 tenemos que estar importando gas. ¿Usted cree que eso tiene coherencia? Sí. Por favor. Hay otra cosa que yo quiero que usted analice y los oyentes. Guyana Guyana se sabía que por ese lado había mucho petróleo. Guyana es al lado de Venezuela.
Guyana tiene mucho petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo. Si usted va a mirar acá, Ecuador también tiene unas reservas de petróleo. A mí me parece que en Colombia, los países, recordemos, los departamentos más petroleros son Casanare y Meta, y también hay petróleo en Putumayo. A mí me parece que en Colombia no se han encontrado yacimientos más grandes de los que pueden haber, profesor Luis Alberto. Porque si usted va a mirar esa zona geológica, es muy importante. Y estamos en medio de unas zonas de mucho petróleo. Recordemos, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Y hablando de transición energética, profesor, esto tiene mucho de falacia. ¿Y por qué lo digo? Yo venía cotizando desde el tema de tecnologías limpias desde antes del 2008. Compañías de Europa, de Estados Unidos. Y dentro de todo esto hay una canasta que todo es energético. Se miraba que las materias primas, profesor Luis Alberto, se van a necesitar, las que no son renovables. Vamos a hablar. El tema supuestamente de la transición energética, el cobre se necesita y en grandes cantidades, ¿sí? El litio en grandes cantidades, el coltán y otros minerales como tierras raras y otros dos que se me escapan, son vitales y esenciales para la, entre comillas, energía limpia. Usted sabe que las baterías de los automóviles eléctricos son de lo más contaminante que existe, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿de qué energía limpia estamos hablando? Obviamente, de pronto puede ser menos contaminante en la operatividad, pero hay otra cuestión ahí que tenemos que analizar. El 80%, usted sabía, profesor Luis Alberto, de la energía que se genera viene a través de las energías fósiles como el petróleo y el gas. Entonces sí se da cuenta que uno tiene que ampliar esto, porque obviamente esto también tiene intereses económicos. Y yo lo dije, esto en gran parte viene de Europa. ¿Por qué? Recordemos que los europeos se quedaron sin colonias. Al quedarse sin colonias, se quedaron sin materias primas. Y al quedarse sin materias primas, quedan en una posición de desventaja a nivel internacional. Entonces toca analizar precisamente quiénes son los ganadores con esta transición y quiénes son los perdedores con esta transición. Colombia, si usted va a mirar, profesor Luis Alberto, ¿cuánto ha recibido en los últimos 30 años por el tema de petróleo y gas? Miles, sí, yo creo que más de, si no estoy bien, no sé si estamos alcanzando por encima, mucho más de los 100.000 millones de dólares o 150.000 o 200.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Si pasamos eso a pesos, eso es una billonada, profesor Luis Alberto, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo vamos a salir de reservas estratégicas que podemos llegar a tener y llegar a caer en una situación donde nos veamos obligados a importar, ¿no? De acuerdo. Sí, ese es el panorama que analizamos acá en todo el año, y por acá también pasó el exministro de Minas, Juan Carlos Echeverry, manifestando cómo se requiere petróleo, más turismo, petróleo, más desarrollo agroindustrial, petróleo, o sea que hay que combinar todos los sectores, profesor, todos los sectores económicos hay que combinarlos. El petróleo es como el dólar. Hay que potenciarlo. Es necesario. Se hizo un análisis de fondo con distintos actores y con obviamente los representantes de Ecopetrol, como el presidente, y eso pues es una conclusión de que Ecopetrol está haciendo la tarea no integralmente, ojalá intensifique la exploración. Ojalá. Y ese es el deseo. ¿Se acuerda que Felipe Bayón dijo una cosa muy clara? Que las reservas de Ecopetrol podrían multiplicarse por 4 con los proyectos que ya había pilotos sobre el tema del fracking. Sí, imagínese. El fracking sí quedó pendiente. Más reservas, profesor Luis Alberto, sí. Más ingresos fiscales, mayor riqueza, pero hay otra cosa que es importante. Si bien es cierto que a la gasolina le están subiendo acá por dejarla a costos internacionales, ¿por qué no le empezamos a bajar los impuestos también para que no sea tan costosa? Y el gobierno también hay un llamado que se le iba a preguntar. Este dato que estaba dando Jimena sobre la reducción de secretarías, ¿era en Argentina o en Colombia? Argentina. En Argentina. Esto es un ejemplo que podemos hacer acá en Colombia. Cuando usted tiene una administración eficiente, que es respetuosa con el dinero público, la gente no se va a sentir feliz, no va a tener una mejor vida, no va a tener más ingresos precisamente para tener una mejor calidad de vida. Eso es importante y eso es un llamado al gobierno. Porque, profesor Luis Alberto, si bien es cierto, el Estado tiene que gastar gran parte de dinero precisamente en pensiones, en empleados públicos, es importante hacer una revisión de esos gastos, que sean necesarios y eficientes. Pero, por ejemplo, si abrimos otro ministerio, que fue por darle gusto a Francia Márquez,
¿sí? Hablando de la igualdad, que claro, estamos de acuerdo con que debe haber inclusión, pero no hay necesidad de abrir más corporaciones públicas porque hay muchas corporaciones ya. Entonces, ¿por qué más bien no las volvemos eficientes y hacemos que trabajen bien y reducir el gasto del Estado? ¿Qué inmediatamente sabe qué hace? Nos sube la calificación crediticia. Vamos a un tema que es todo el tema del panorama territorial y cómo Bogotá pues, ha avanzado el plan de ordenamiento territorial en la actualización 2022-2035, que va el nuevo plan de ordenamiento territorial. Ese plan de ordenamiento territorial no solamente es pedir el plan de ordenamiento territorial, hay que sacar los decretos reglamentarios. Y para, pues obviamente esos decretos reglamentarios hay que tener la visión de la ciudad-región, la región metropolitana, esa región administrativa especial de planificación estratégica que se llama la RAPE, que es básicamente Tolima, Cundinamarca, Boyacá, y desde luego Bogotá. Entonces eso pues nos va a explicar Felipe Jiménez, que es el secretario de Planeación, que obviamente termina su periodo el 31 de diciembre, es un secretario que pasó por también fue secretario de Gobierno de Bogotá, fue también jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá, de Claudio López, pues estuvo los 4 años en el equipo de gobierno de esta administración y ahora pues está como secretario de Planeación y nos comenta cómo se integra el plan de ordenamiento territorial y la región de planificación administrativa, de planificación RAPE en el desarrollo proyectos en la ciudad de los próximos 10 años. Y finalmente, en la óptica regional, en lo que es la RAPE, ¿cómo queda el POT frente a Tolima, Cundinamarca, Boyacá y pues obviamente desde luego el mismo Cundinamarca? ¿Cómo queda esa integración? Bogotá y en el POT quedan varios niveles de integración. Entonces, el primer nivel es la región metropolitana, que es el nuevo esquema de asociatividad en el que Bogotá está inmerso. Está Bogotá, el departamento de Cundinamarca y esperamos prontamente que se sumen municipios. Entonces ahí de alguna manera está vinculada la región metropolitana con el POT de la ciudad de Bogotá, en lo que tiene que ver sobre todo con los hechos metropolitanos, que es lo que denomina la ley. Le pongo un ejemplo. Todos conocemos el puente de Guados del 80, de la salida del 80, que es un trancón eterno, esa glorieta, porque usted sabe la gente de Suba, la gente que va a salir de Bogotá y la oreja de los Transmilenios. Eso es un trancón eterno. La región metropolitana hace varias semanas aprobó y va a ejecutar el primer proyecto de infraestructura regional ahí, mejorando la glorieta, haciendo un puente, un deprimido, quitando el semáforo. Eso lo va a hacer la región metropolitana. Y el otro nivel de integración es un poco más amplio con la RAPE y con los departamentos productores y la sustentabilidad del agua. Varias personas, digamos, asumen como decían los niños, el agua no viene de la llave, el agua viene de la Orinoquía de Bogotá. Entonces, de alguna manera, esa integración de Bogotá con la Orinoquía, con la región, es supremamente importante para salvaguardar no solamente las fuentes hídricas, sino garantizar la sostenibilidad ambiental. Por ahí yo escuché al alcalde Galán electo una frase que tiene totalmente validez. A Barranquilla le debería importar lo que pasa en el río Bogotá. Entonces, esa integración ambiental es muy importante y eso de alguna manera lo vislumbra el POT y queda manifestado en nuestro plan maestro de hábitat y servicios. Y no se nos podía quedar por fuera una pregunta relacionada con lo que es la séptima. Hay dos corrientes y la hemos vivido. Distintos actores cívicos de la séptima plantean que definitivamente el metro, el Transmilenio por la séptima no cabe y que obviamente lo que se aprobó y lo que ya queda contratado de la 96 a la 200 y que queda pendiente el tramo que el alcalde entrante Galán plantea que debe dejarse consultar a la ciudadanía para que se rediseñe de la 96 a la 26 para el uso del vehículo particular. Planeación, ¿cómo ha interactuado en esto con los actores, tanto sociales como cívicos, en estos dos puntos de vista? No, pues planeación no tanto, más ha sido el IDU y el IDEPAC. Mire, el Corredor Verde de la Séptima es un proyecto que fue socializado y tuvo participación ciudadana con el IDEPAC. Lo sé de primera mano y de buena fe. Es un proyecto, a mi modo de ver, muy vanguardista. La séptima, que es una de las calles más importantes de Bogotá, es una de las peores calles. Los andenes de la séptima, pues no hay andenes en la séptima, son los peores andenes de la ciudad. Tiene más espacio un carro particular que un peatón. Tiene más espacio un carro particular que la gente que va en transporte público. El 85% de los viajes de la séptima se hacen a pie o en transporte público o en bicicleta. Y esos viajes tienen menos del 30% de espacio. Eso es injusto con la ciudad. Una ciudad y los corredores actuales deben no solamente pensar en qué meter o qué sacar, sino sobre todo a qué darle prioridad. Y hay que darle prioridad al porcentaje de viajes mayoritario, que en este caso son los peatones
las ciclas del transporte público. Y así se pensó el corredor verde, para poner ciclorruta en la séptima. ¿Para qué? Para los bisusuarios. Ampliar los andenes, porque aunque no crean, la mayoría de viajes sobre la séptima son peatonales. Y tener un carril exclusivo para transporte público. Así se planteó, se dividió la fase en diferentes etapas, porque la séptima es un proyecto grande de 24 kilómetros. Logramos adjudicar el tramo de la 99 a la 200, porque acuérdense que la 200 en adelante se está haciendo acceso norte, porque la séptima después de la 200 es una vía rural. Sí. Entonces el colmo que Bogotá tenga una entrada de Bogotá así, se está modernizando, entonces va a quedar nuevecita, casi desde la 220 a la 99. ¿Y qué hicimos? Estamos en la licitación entre la 99 y la 26. Creemos que ese espacio es más angosto, ¿cierto? Porque las séptimas son 3 séptimas, hay séptimas muy amplias. Pensemos en la séptima de la 106, Sí. una séptima muy amplia, pero pensemos en la séptima de la 63, una séptima muy angosta. Entonces lo que cabe allá, no cabe acá. Entonces, si usted me dice, quiero rediseñar la séptima en la sección de Chapinero, ¿a qué le va a quitar? ¿Le va a quitar a los peatones? ¿Le va a quitar a las ciclas? Es una decisión política. Nosotros mantuvimos la filosofía del corredor verde. Este es el análisis de Felipe Jiménez, secretario de Planeación de Bogotá, relacionado con el Corredor Verde, que repito, pues es el gran debate que se presentó durante todo el año 2023, es si realmente se quita el carro particular por la séptima de la 99 a la calle 26, no pueden transitar vehículos particulares que son finalmente los que pagan impuestos, pagan rodamiento y no los dejan circular, les toca subir a la circunvalar o coger la carrera 13, congestionar porque estas vías no tienen suficiente espacio para albergar todos los carros que manejan por la séptima. Entonces, eso por lo menos el alcalde Galán, Carlos Fernando Galán, ha expresado que va a consultar la ciudadanía y que con la ciudadanía va a concertar si realmente se mantiene un carril para los carros particulares para que puedan transitar por la séptima, porque mucha gente vive por esos barrios arriba de la séptima y no pueden llegar a sus casas, sino tienen que dar unas vueltas por la circunvalar, por la carrera 13 y hacer pues obviamente unos tránsitos mucho más complejos y muchos más trancones en el desarrollo de estos proyectos. De acuerdo, y hay algo que hay que decirle también a los servidores públicos, que ellos tienen que hacer, legislar y ejecutar es en beneficio del ciudadano, no de sus planes particulares, ¿no? Porque obviamente si le van a quitar a las personas, miramos la séptima, lo que le estaba hablando de la ciclorruta, no sé, profesor Luis Alberto, si usted se ha dado cuenta que en la 11 y en la séptima quitaron calle para darle prelación a una ciclorruta. O sea, no hicieron algo nuevo, sino le están quitando el espacio a los vehículos. Y obviamente cómo van a transitar, y recordemos que Bogotá no tiene una malla vial grande, es pequeña. O sea, la malla vial que tiene Bogotá es ineficiente para el tipo de ciudad, para el volumen de ciudadanos. Pero vamos a decir algo, mire, ¿no le parece contradictorio que Ecopetrol espera transferir a la nación 53 billones de pesos? Sí, correcto. La puede desfinanciar. Entonces, ¿qué hay que decir? Usted sabe que en el último ejercicio 2022, todo el año 2022, hubo unas utilidades de 33.4 billones de pesos. Iban a transferir 53 billones a la nación. Entonces, ¿cómo es que el presidente Petro y todos sus ministros, primero, porque no son agradecidos con el sector? Segundo, porque no son agradecidos con Ecopetrol? Tercero, ¿por qué no cuidan a Ecopetrol? Porque nosotros podemos seguir, a través de nuevos permisos de exploración en petróleo y gas, seguir explorando y aumentando reservas. Pero hay una segunda que también es importante. ¿Sabe cuál es? Que le den el permiso a Ecopetrol para seguir lo que hizo Felipe Bayón, adquirir pozos en el exterior y también empresas pequeñas en el exterior para seguir agrandando su matriz energética, que es algo positivo. Recordemos que en el gobierno de Iván Duque fue cuando se logró adquirir a ISA por parte de Ecopetrol. Una muy buena jugada. Lograron abrir una central comercial en Singapur, uno de los centros, como lo decimos, más importantes a nivel de transabilidad en materias primas y a nivel financiero. Entonces, ¿por qué no se hace este llamado? ¿Y por qué no se cuida lo que ha generado valor? ¿No? Sí, ya estamos llegando al final de Panorama Económico y al final de nuestra transmisión en este año 2023. Específicamente lo hemos comentado acá, o sea, si no hay ingresos para la nación por regalías y esto, pues no va a haber
transferencia de esas regalías a los territorios. O sea, no, y eso tampoco, es profesor, así de sencillo. Mire, y tampoco se puede ahorcar a la gallina los huevos de oro. Eso es muy si práctico. No le puede quitar toda la sangre. Ahí en el mata. Congreso, hay muchos debates. Yo he tenido oportunidad de asistir a algunos de ellos y realmente el Congreso está haciendo el equilibrio de los poderes. O sea, el Congreso pues no ha aprobado todo lo que le presenta el Ejecutivo. Ahí está pues obviamente revisando los proyectos de ley y eso es necesario para el equilibrio de poderes de una democracia. Si hay una autocracia, pues obviamente yo decido todo lo que tengo que hacer y no le consulto a nadie. Pero tenemos una Corte Constitucional, tenemos un Congreso de la República que está actuando y quieran o no, pues ahí hay congresistas como Juinado, Miranda, Caterina Miranda, en fin, hay varios congresistas que están en un trabajo de oposición, a pesar de que estaban en la coalición, pero eso es legítimo, que la persona exprese sus puntos de vista y obviamente vaya corrigiéndose los proyectos y vaya mejorándose los proyectos. Y que ojalá se tomen las mejores decisiones. Eso es con beneficio para el país. Y hay algo que hay que aplaudir últimamente de la Corte Constitucional que es aplaudible, que fue que paró esa ley que quería Petro, ese decreto, de subirle el impuesto a todas las compañías mineras y energéticas. Eso fue la reforma tributaria. Eso, precisamente. El artículo que quedó, ese es el que... Entonces, obviamente eso lo sacó el presidente, a eso me refiero. Ah, sí, lo presenta el gobierno y el Congreso lo aprobó. Sí, o sea, Petro lo hizo. Y el ministro Campo. Palabras. El ministro José Antonio. Pero la idea fue él. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que bien hecho por la Corte que tumbó eso y lo frenó. Porque usted no puede asfixiar tampoco a las compañías de ningún sector, ¿sí? Porque si no las mata. Y precisamente Ecopetrol venía trabajando en eficiencia financiera. Esas utilidades de 33.4 billones al próximo presidente de Ecopetrol le va a tocar el otro año y lo vamos a llamar precisamente aquí con números a mirar cuál fue su gestión. Pero no solo la gestión de él, sino la gestión de los ministros de Minas. La ministra de Minas que pasó y el actual ministro, porque ellos también tienen voz y voto, y al ministro de Hacienda, ¿no? Porque él es el que también les dice, bueno, ¿qué están haciendo con estos activos del país? ¿Están haciendo crecer o están disminuyendo los ingresos? Nos despedimos con dos buenas noticias. Una, que las pruebas PISA le fue mejor a Bogotá que a la Nación. Aquí la educación en Bogotá mejoró. Edna Bonilla fue su secretaria de Educación y ella entregó un balance muy positivo. Realmente es una profesional muy capaz en la Secretaría de Educación, que ya se despide, ya se fue del gobierno, ya renunció desde el 14 de diciembre, creo. Y un segundo plano es que en Suba, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, se va a establecer una universidad. O sea, van a crear una universidad allí y unas carreras para... ¿Qué universidad? De la distrital, va a abrir una sede allí en Suba, y eso genera pues una gran posibilidad que jóvenes de esa localidad no tengan que transportarse hasta el centro de Bogotá, sino se formen ahí mismo en esa localidad con pertinencia, y eso genera mejor productividad, mejor oferta de esa mano de obra calificada. Y obviamente sí. Y obviamente también el llamado para el ministerio es que por favor trate de meter en la educación a gente que esté metida en los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque la eficiencia se va a mejorar. Entonces se deja de dar esa disrupción entre libros, teoría y la práctica, que es tan importante, ¿no? Pero especialmente más orientadas son carreras hacia software, programadores, todo lo que están editando el mercado. Por ejemplo, que llamáramos un experto en Estados Unidos a que instruyera aquí unos profesores en última tecnología. Eso es una maravilla. Bueno, sí. Pero algo, ya para despedirnos, que creo que nos cierra, pues qué bueno, otro año acá, haber compartido precisamente todos estos temas de análisis económico, todos los invitados políticos que tuvimos, empresarios, gente de distintas ramas, que nos tratan de ayudar a hacer una profundidad. Y recordemos que a los invitados, que siempre el tema es acá buscar la razón mayor, no buscar ser correctos políticamente, sino políticamente sinceros en lo que realmente genera un valor para la sociedad, nos genera un avance y una evolución para todos. A Jimena Charri, allá desde Los Ángeles, que siempre nos ha colaborado, a Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Nos escucharemos el próximo año. ¡Feliz Navidad! La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.